Bienvenidos a Dana Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Hoy tengo una recomendación súper buena para ti. Esta recomendación literaria está dirigida especialmente a intercesores, a gente de oración, si tú estás en algún ministerio de liberación, incluso si estás en algún ministerio profético, intercesión, oración, te recomiendo mucho este libro. Pero realmente todos los libros que recomiendo son para todos, porque lo necesitamos todos, porque todos necesitamos sabiduría. Y este es un libro súper especial. Es un libro que encontré el año pasado en una librería que visité en Portland. Es una librería enorme con miles y miles y miles de libros, pero llegué a esta sección de libros cristianos y era más de 10 metros de libros y di varias vueltas porque realmente me quería llevar casi todos, no pude llevarme muchos, pero después de la tercera vuelta para decidir cuáles llevarme, el Espíritu Santo, en esa repisa donde estaba, o sea, son repisas de piso a techo y está lleno todo de libros, el Espíritu Santo con su dedo me señaló este libro y me dijo, este es el libro que quiero que leas. Y fue uno de los libros que me llevé y realmente fue muchísima revelación y muchísima bendición. Si tú eres un lector, es súper bueno y súper importante que le preguntes al Espíritu Santo qué leer, porque, ¿sabes? Cuando le preguntas al Espíritu Santo qué leer, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a dar material que te va a hablar personalmente a ti, que te va a servir para tu ministerio, que te va a servir para muchas cosas muy específicas. El Espíritu Santo me da libros muy específicos por cada temporada de mi vida y yo lo agradezco muchísimo. No leo cualquier cosa, leo lo que el Espíritu Santo me da. Y ese es el caso de este libro que Dios realmente me señaló allí en la grandiosa librería, en esa repisa llena de libros, señaló uno que no fue el único que compré, por supuesto, pero fue uno de los muy buenos que compré. Y este es el libro Exposing the Spiritual Roots of Disease. Este es un libro que está en inglés y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero es exponiendo las raíces espirituales de la enfermedad. Poderosas respuestas a sus preguntas acerca de sanidad y de la prevención de la enfermedad, escrito por el Dr. Henry W. Wright. Ahora, este libro está en inglés y les voy a hablar específicamente de este libro, pero tengo entendido que este libro es el segundo de una, yo lo quiero ver como serie del Dr. Wright, otro libro que sí está traducido al español y que si tú no tienes acceso a un libro en inglés, no puedes tener acceso a un libro en inglés, te recomiendo que lo leas, porque el otro libro, que es el que precede a este libro, que sí está en español, habla de cosas muy similares. El otro libro al que te estoy refiriendo se llama Un camino más excelente, Senderos de la Salud Integral, Raíces Espirituales de la Enfermedad, igual el Dr. Henry W. Wright. Ahora, yo te voy a hablar lo que habla este libro, pero pues si no lees en inglés, puedes leer este otro libro que es muy similar, habla de otras cosas que complementan y completan este libro. De verdad, este libro es impresionante. El Dr. Wright tiene mucha revelación. Es un pastor médico que ha estudiado muchísimos casos de diferentes enfermedades, y cada vez que alguien se acercaba en los primeros años de tratamientos, los casos de personas que se acercaban, él empezaba a investigar. Pero él no solamente empezaba a investigar en medios seculares, sino él empezaba a investigar en la Biblia. Señor, ¿qué hablas tú? O de pronto, cuando se le acercaba un caso, el Señor le daba un versículo bíblico muy específico y él decía, había un caso que se le presentó y el Señor, de camino a esta administración, le dio un versículo y dijo, pero Señor,
tiene que ver este libro con lo que voy a tratar? Y después el Señor le empezó a explicar qué tenía que ver. Resulta que absolutamente todo está en la Biblia. Incluso la Biblia nos revela diferentes causas de la enfermedad. En palabras del Dr. Wright, no, más del 90%, creo que es el 99% de las enfermedades tienen una raíz espiritual, tienen una causa espiritual. Y cuando esta causa espiritual es abordada, esa enfermedad es sanada. Hay muchos casos de gente, incluso pastores, que han buscado, y oración tras oración tras oración, y medicina y médico tras médico tras médico, y no hay nada, no hay ninguna solución, nada parece funcionar, y resulta que llega una administración que aborda exactamente lo que atoró a esta persona espiritualmente, sea generacional o sea de la persona, y esta persona es sanada. Para aquellos que son escépticos de las enfermedades, las maldiciones generacionales, déjame decirte que esto está comprobado científicamente. Maldiciones generacionales, muchas veces ves familias con patrones, todos con cáncer, todos con diabetes, todos muertes tempranas, todos alcoholismo, divorcios. Son cosas que persiguen una familia. Estos son maldiciones generacionales. Estos son hechas por parte de espíritus familiares, espíritus que toman a una familia, una línea sanguínea, para perpetuar la obra del diablo en esa familia. Cuando llega una administración, cuando el Espíritu Santo sana y llega a ese lugar, a ese momento donde comenzó esa maldición, cuando entró en esa primera persona, muchos ni siquiera saben, están conscientes realmente que resulta que el bisabuelo hizo un pacto con el diablo, o fue masón, o alguna cosa de esas, y toda la familia cargó con ciertas cosas, ciertas enfermedades, ciertos problemas financieros, etc. Esas son maldiciones generacionales, y muchas veces ni siquiera tenemos acceso en el plano físico, en el plano consciente, en el plano actual, de dónde comenzó, pero el Espíritu Santo sí sabe cómo comenzó. En cuanto a las enfermedades y todas este tipo de aún patrones como de alcoholismo, divorcios, muertes tempranas, todo eso está comprobado científicamente, y para leer un poco más de eso yo te recomiendo el libro Tu Yo Perfecto de la doctora Caroline Leaf, que lo he recomendado en mis redes hasta el cansancio, porque es un libro muy bueno para entender científicamente. Para aquellos escépticos que no creen en las maldiciones generacionales, bueno, ahí tienes tu evidencia científica de que es verdad, además de toda la palabra que hay en la Biblia al respecto. El Dr. Henry Wright aborda muchos de estos casos, explica a lo largo, en el principio del libro, explica mucha parte de esto. Y la tesis con la que él comienza, no voy a hablar extensamente de esto porque sería un video de horas y horas, pero te voy a hablar superficialmente porque de verdad te insto a que las necesitas esta información. ¿Cuál es la causa principal, la raíz principal de la enfermedad? Es la separación de Dios. Es una separación de Dios, es una separación de sí mismo y es una separación de tu entorno. ¿Por qué? Todas las enfermedades comienzan en la mente. Y es así. Nos separamos de Dios cuando a lo mejor ancestralmente hubo una separación de Dios con personas de nuestra familia, de nuestra línea sanguínea que rechazaron a Dios, quizá, que incluso pudo haber brujos, pudo haber santeros, pudo haber espiritistas, pudo haber solo agnósticos, brujos, mil cosas en las que se pudieron meter nuestros ancestros. Ahí hubo una separación de Dios, es decirle, ¿sabes qué? Dios, contigo yo no, atrás de la raya que estoy trabajando no te necesito. Incluso nosotros, aún como cristianos, podemos tener una separación de Dios cuando creemos en mentiras. Todos hemos tenido experiencias muy difíciles en nuestras vidas, unos más que otros, unos traumas. Algunas personas han tenido traumas muy fuertes, traumas espantosos. Todas esas situaciones de trauma nos marcan, pero resulta que no solamente nos marcan en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, también nos marcan en nuestro cuerpo.
y también nos alejan de Dios en nuestro espíritu. Nosotros somos seres trinos, hechos espíritu, alma, cuerpo, así como Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y somos hechos a la imagen de Dios. Por eso nosotros también somos seres trinos, hechos con espíritu, alma y cuerpo. Cuando hay una separación de Dios, hay una mentira del diablo de por medio. Cuando tenemos una mentira del diablo de por medio, voy a decir, por ejemplo, fracaso. ¿Sabes qué? Te fue mal en esto, ya la regaste, lo hiciste mal, ya no hay para dónde, ya no hay solución, Dios ya acabó contigo, Dios ya no te puede ayudar. Dios ya no te puede ayudar, olvídalo. Esa es una mentira del diablo. Cuando nosotros aceptamos esa mentira del diablo, se forman otro tipo de cosas. Y se forma en nuestro corazón dolor, amargura, rechazo, odio a nosotros mismos. Es que pasó por mi culpa. Hay muchas veces en muchas situaciones de divorcio que los hijos sienten que fue su culpa el divorcio de sus padres, porque el diablo les hace creer que ese divorcio fue culpa de ellos, cuando ni al caso. O sea, el problema lo tenía el papá, la mamá, y con sus rollos de cada quien, y deciden divorciarse. No es por los hijos, pero el diablo quiere hacer que el niño, que la niña, que los hijos sientan esa culpabilidad, que se desarrolla rechazo, autorrechazo, autoodio, amargura, ira, rebeldía. 1000 cosas se van a desarrollar a lo largo de la vida. Allí comienza una semilla de enfermedad en los pensamientos. Por eso el Señor siempre dice, siempre habla, la palabra de Dios siempre habla mucho acerca de cuidar la mente. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Tenemos muchos versículos, vamos a ver algunos más adelante, pero necesitamos nosotros combatir esas mentiras, porque de esas mentiras del diablo y de esas, lo que el diablo, las semillas que el diablo siembra en las situaciones por las que pasamos, divorcios, fracasos, pérdida, abandono, el diablo en esos momentos siembra una semilla de mentira. No siembra una, siembra muchas. El doctor Henry Wright recuerda que para que tú aceptes una mentira como verdad y empieces a actuar conforme a esta mentira, tienes que escuchar esa mentira 6 veces. 6 veces te basta con que escuches una mentira para que tú la empieces a acoger, para que tú la empieces a creer y para que empieces a actuar con respecto a ella. Y resulta que el diablo no nos dice 6 mentiras. Nos dice 365 mentiras e incluso más de 365 mentiras, porque todos los días el diablo está molestando con mentiras. Todo el día desde que despertamos. Él está aprovechando cualquier momento como león rugiente para decirte una mentira acerca de ti, acerca de tu destino, acerca de tu propósito, porque Él no quiere que tú cumplas tu propósito, porque Él no quiere que tú vivas conforme a tu diseño original. Por eso tenemos tantos casos y cada vez más casos de gente transgénero, porque es gente que aceptó una mentira que el diablo le dijo. Tú no fuiste, tú fuiste, estás en el cuerpo equivocado, tú no eres así. No, resulta que muchos de estos casos comenzaron con una violación, comenzaron con una imagen que no debieron haber visto de pequeños. Hay muchos testimonios de eso y ahí entró. Es por eso que es tan importante, que sea tan importante llenarnos de la palabra de Dios, como nos recuerda el doctor Wright en los primeros capítulos. Nosotros como hijos de Dios necesitamos llenarnos de la palabra de Dios todo el tiempo, porque es la única manera en que vamos a combatir con esas mentiras del diablo. ¿Sabes? Tu cerebro y tu mente es algo tan poderoso. Está pequeño, pero es algo muy poderoso. Tan poderoso que puede producir un pensamiento, puede producir enfermedades de muerte y no siempre se presentan en el momento en que tú las veas o al mes o a la semana. Se presentan décadas después.
por una mentira que entró en tu vida cuando eras niño, por una mentira que entró en tu vida cuando eras joven, cuando eras adolescente, cuando te casaste, la recibiste, la cogiste, la creíste, se empezó a desarrollar y tu cuerpo la empezó a recibir. En un momento más hablamos de todo este proceso, a grandes rasgos. Entonces, lo que nos anima el Dr. Wright es meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios significa, no es vaciar tu mente, porque eso de verdad es demoníaco. Ahí es cuando entran muchos demonios, cuando la gente vacía su mente, entran muchos demonios. Meditar en la palabra de Dios es leerlo con el Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué quieres hacer en mí? Y dejar que Dios te hable y dejar que Dios sobre en ti a través de su palabra, tener aquí. Dice la palabra de Dios que el Espíritu nos recordará las palabras que Jesús dijo, pero ¿cómo nos va a recordar algo que no leemos, que no hemos leído, que no tenemos idea? Nos acordamos de las cosas que leemos, que vemos, lo que hablamos. No te acuerdas de algo que no viviste. No te puedes acordar de algo que no has leído. Necesitamos leer la palabra de Dios, porque las mentiras del diablo son tan sutiles. El diablo te va a hablar en primera persona. El diablo siempre va a hacer que tú creas que eres tú el que está pensando eso, cuando es él que te está metiendo esos pensamientos, y son pensamientos de muerte, de fracaso, lo contrario a la esperanza que Dios nos da. Ok, resulta que entran estas mentiras a nuestra mente y entonces se empiezan a desarrollar, las acogemos, las seguimos escuchando, no callamos al diablo, seguimos escuchándolo y empezamos a actuar así. Cuando a un niño su papá le dice que eres un bueno para nada, no vas a llegar a nada. ¿Qué pasa con ese niño? Ese niño lo ha escuchado tanto, que en la escuela, por más atención que ponga, no puede, no capta, no razona, saca malas calificaciones, después en la vida obtiene malos trabajos, lo corren porque no da el ancho, porque siempre se le dijo que no sirve para nada. Hubo un caso de un muchachito, un niño, que su papá siempre le decía que era un homosexual. Desde chiquito le dijo, es que eres un homosexual y es que tú no puedes, y es que tú no sabes, y es que no eres hombre. Y aparentemente no pasaba nada en el niño. El niño solo escuchaba y no pasaba nada. Pues resulta que cuando llegó a la adolescencia, ese niño comenzó a cambiar su comportamiento, a cambiar su forma de vestir y se convirtió en un homosexual. Y su vida fue cada vez más hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Por una mentira que le dijo su padre, que él escuchó y que no rechazó, que aceptó. Todo empieza aquí. La palabra de Dios dice en Proverbios 23:7, y esto es sumamente importante: cuál es el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Cuál es el pensamiento del hombre, tal es él? Lo que tú piensas te conviertes. Pero esto no solamente es a nivel conductual, esto es a nivel biológico. ¿Cuál es el pensamiento del hombre, tal es él? Lo que quiere Satanás es llevarte a la muerte, es lo que quiere, porque no quiere que cumplas tu propósito, porque no quiere que vivas en tu diseño original, porque tú estás hecho para bendecir, es lo que menos quiere. Él no quiere que conozcan a Dios. Y es lo que él mucho tiempo hizo conmigo, y es lo que escribo. Si no has leído en mi libro, cuando él dijo mi nombre, el enemigo trató de rodearme con bullying, sufrí bullying hasta el grado de quererme quitar la vida. Eso es lo que quiere el diablo, que te quites la vida. Pero Dios empezó a luchar primero aquí, en mi mente. Es por eso tan importante que leamos la palabra de Dios y que cultivemos esa relación con Dios. Si no has leído mi libro, Cuando Él dijo mi nombre, te lo recomiendo. Te pido que leas, porque es un caminar, ¿sabes? Mujeres que sufrían anorexia y bulimia han sido liberadas por lo que Dios habla en ese libro, porque todo empieza aquí en la mente. Todas esas mentiras empiezan aquí en la mente. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Y lo que sucede a nivel biológico es que tenemos una cosita aquí atrás que es muy pequeñita, pero que es muy poderosa, que se llama hipotálamo. Resulta que este hipotálamo, y te lo estoy contando a muy grandes rasgos porque necesitas leer este libro que te lo explica con mucho detalle y muy claramente,
Pero lo que pasa aquí es que recibe todas las señales de lo que vives, de lo que sientes, de lo que comes, aún de lo que comes. Por eso también como mujeres necesitamos comer bien y comer sanamente, porque aquí se reciben las señales que pasan a nuestros órganos reproductores, y por eso hay muchas mujeres con periodos menstruales muy pesados, porque comen mal. Todo lo que comes viene la señal acá, y él da señal, esto da señal a todo tu cuerpo para que funcione. Necesitamos comer bien. Pero también resulta que no solamente recoge ese tipo de señales, sino recoge las señales de lo que vives, de lo que sientes, de lo que experimentas. La amígdala son dos cosas. La amígdala y el hipotálamo están involucrados en estas emociones profundas, tanto negativas como positivas, como pánico, como ira. Como las positivas, como el amor y como la risa. Eso es bueno porque eso nos ayuda en alguna situación de emergencia. Aquí en la Ciudad de México tenemos una alerta sísmica que nos avisa segundos antes de que haya un temblor. Y estas alarmas del cerebro límbico son muy importantes, porque eso es lo que te hace reaccionar y correr a la salida. Entonces se dispara adrenalina para darle fuerza a tus extremidades para poder correr en una situación de peligro. Pasada la situación de peligro, esas alarmas se tienen que apagar. Normalmente se tienen que apagar, y lo he hablado en otros episodios, cuando hay un daño más fuerte, un daño en las emociones. Mujeres golpeadas, por ejemplo, no es que a veces dicen es que le gusta que la peguen. No, lo que pasa es que ya no puede reaccionar, su cerebro ya no puede reaccionar, esa mujer no puede huir. Sabe que tiene que huir, pero no puede hacerlo porque hay un desequilibrio. Pues resulta que todo esto se produce en el cuerpo algo que se llama homeostasis. La homeostasis es la regulación y el equilibrio correcto de tu cuerpo. ¿Qué tiene que hacer un órgano? ¿Cada cuándo tiene que reaccionar cuando sucede qué cantidad de sustancias se tiene que segregar? ¿Cuándo? Esa es la homeostasis. Cuando hay una buena homeostasis, tu cuerpo funciona bien, tu digestión funciona bien, todo tu cuerpo funciona bien, tu cerebro funciona bien, tus ojos funcionan, o sea, todo funciona bien. Pero cuando hay un daño en estas señales que está recibiendo el hipotálamo, entonces hay un desequilibrio en la homeostasis. Tu cuerpo no está en un equilibrio correcto, es decir, tu cuerpo no funciona como fue diseñado para funcionar, para secretar las sustancias correctamente, para apagar la alarma cuando es hora de apagar, que ya viste que no sucedió nada, no hay un percance, no hay nada que amenace tu vida, ya todo está bien, se apaga la alarma. Y eso afecta a muchas cosas, e incluso afecta a tu cuerpo a nivel endocrino. Necesitamos estar de verdad, someter nuestros pensamientos a Dios. La palabra de Dios dice que sometamos nuestros pensamientos, llevemos nuestros pensamientos cautivos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el diablo susurra esas mentiras y nosotros le damos cuerda, esas mentiras no se quedan donde comenzaron, esas mentiras crecen. Esas mentiras crecen de modo que nuestro cuerpo empieza a envenenarse, y te lo digo porque yo lo he experimentado, tristezas muy fuertes, y resulta que empecé a tener un desorden en el estómago. Mi cuerpo ya no procesaba los alimentos. Consulté con el médico y resulta que el diagnóstico, el nombre que tuviera, pero de lo que se trataba era que mis intestinos ya no se movían. No se querían mover. Y le pregunté al médico por qué sucede. Y bueno, me dijo el médico, sucede porque a las personas que ya no se mueven, que son ancianos, que ya no se mueven, necesitas movimiento para que tus intestinos funcionen. O sucede por depresión, o sucede por tristeza. Entonces un día, después de muchos meses y meses de luchar con eso, de llegar hasta el hospital por esto, yo le dije a Dios, ¿qué es? Y dime cómo lo sano. Me dijo, tu estómago está triste. Y es por eso que tenemos que lidiar con todas estas cosas, y la forma de entregar y de ser sanados de todas estas cosas, y la única manera de ser sanados es con Dios. No hay
otra forma. No hay terapia, no es psicólogo, porque el psicólogo llega hasta lo superficial y solamente el Espíritu es el que escudriña. Dice que el Espíritu Santo escudriña hasta lo profundo de Dios. Hasta esas cosas, el psicólogo no va a saber en dónde entró esa maldición generacional. El psicólogo no va a saber dónde comenzó eso. Solamente el Espíritu Santo. Entonces necesitamos, en lugar, cuando nos viene un pensamiento, una mentira del diablo, de temor, de ansiedad, de estrés, de autoodio, de ira, la amígdala lo recibe y lo interpreta como una fuerte emoción negativa y como una amenaza. El resto del sistema límbico entonces entra en modo de supervivencia. Y la glándula hipotálamo responde. Y entonces da todas las señales al cuerpo y el cuerpo se descompone y empieza a funcionar mal. Y produce enfermedades y enfermedades crónicas. Tus pensamientos, los pensamientos demoníacos, los pensamientos que el diablo mete en tu cerebro, tienen que ser llevados a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, echa toda vuestra ansiedad sobre mí, sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hay muchas cosas en la vida que nos causan estrés, para empezar con el día de mañana. No sabes qué va a pasar mañana, no sabes qué va a pasar en 10 años, no sabes, tienes una situación apremiante, tienes una situación muy difícil, ¿qué voy a hacer? Dios, me pueden correr, Dios, me puedo quedar sin casa, Dios, me puedo quedar sin esto, Dios pasa, y produce ansiedad. Pero por algo Dios nos insiste, echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Para Dios no hay absolutamente nada que se salga de su poder y de su control, porque para Él no hay nada imposible. Pero cuando nosotros absorbemos todas esas tensiones, todo ese estrés, toda esa inseguridad, toda esa falta de confianza y falta de fe, porque es lo que es, nuestro cuerpo lo empieza a absorber, se empieza a descomponer. Empieza a incrementar la presión arterial, empieza a incrementar el nivel de azúcar en sangre, los órganos están mal, mil cosas. Y de eso habla más a detalle el Dr. Wright. Pero de todas las enfermedades de las que habla aquí, te voy a decir, habla acerca de las raíces espirituales de las alergias, de las enfermedades autoinmunes, las enfermedades cardiovasculares, las cardiopatías, las enfermedades mentales y los trastornos por estrés. De todas las enfermedades y de cada uno de ellos habla cosas muy específicas, como clasificaciones muy específicas. Pero de todos ellos he podido ver al menos 3 cosas en común que producen estas cosas. El rechazo, autorrechazo y abandono. Son 3 de las cosas específicas, 3 de las cosas de los cosas en común que tienen muchas enfermedades. Y te voy a dar un ejemplo. El Dr. Wright habla de muchas diferentes enfermedades con testimonios. Entonces te voy a dar algunos ejemplos. El Dr. Wright, después de ver tantos casos de diferentes enfermedades, ha llegado a conclusiones. Y con respecto a la Biblia, él siempre se basa en la Biblia. Pues resulta que, hablando acerca del cáncer de mama, que también está como una pandemia en la sociedad a nivel mundial, hay mucho cáncer y hay mucho cáncer de mama. Pues resulta que el Espíritu Santo les revela de dónde viene el cáncer de mama. Y el cáncer de mama, en la mayor parte de los casos, proviene de un rencor, un asunto no resuelto que una mujer tiene con otra mujer. Rencores, corajes, falta de perdón, etc. Tantas situaciones que se forman entre mujeres. Pero vio la diferencia de raíces entre el cáncer en la mama derecha y cáncer en la mama izquierda. El Dr. Wright ha descubierto que en la mayor parte de casos, cuando hay cáncer de mama en la mama derecha, es un problema que esta mujer tiene con otra mujer, no de su línea sanguínea. Y en la mayoría de los casos, este problema es un problema con la suegra.
Hay relaciones suegra-nuera que son muy difíciles porque también, como he hablado también en mi podcast, hay mamás que no dejan a sus hijos ser y crecer y ser hombres y los quieren tener aquí todo el tiempo y se forman estas relaciones de celos, de envidias y demás cosas que se pueden formar entre suegra y nuera. Y se forman rencores y se forman rencillas y se forman iras. Hubo un caso en que una mujer llegó con él, con su esposo y sus hijos y con cáncer en la mama derecha. Ya había ido con muchos doctores, ya había tenido muchas ministras, mucha oración. Toda la congregación orando por ella y el cáncer no cedía y no cedía. Y esta mujer cada vez estaba peor y fueron con el doctor Wright y es que no sabemos qué es, no sabemos qué pasa. Y el doctor Wright le hace una pregunta muy sencilla. Oye, ¿cómo es tu relación con tu suegra? Y a la mujer le cambia la cara. Esa mujer. Es que ella se tuvo que mudar a nuestra casa porque no sé qué problema pasó y entonces él, o sea su marido, la trata como reina y todo le da a ella y a mí ya no me cuida y a mí ya me descuida y a mí ya no me hace caso. Ella tomó el lugar de la reina en nuestra casa. Tenía un gran coraje con la suegra. El doctor Wright la llevó por un proceso, a ver, esto es correcto, esto pertenece a Dios, no, las relaciones, no. La lleva a perdonar a la suegra. Esta mujer perdona de verdad a la suegra. Al poco tiempo regresa, el cáncer se había ido. El cáncer había sido sanado. Después de muchos tratamientos, después de mucha oración. Era eso tan sencillo, pero tan grande y tan difícil. El doctor Wright habla acerca de que estos problemas, el cáncer de mama, en la mama izquierda, del lado izquierdo tenemos el corazón, sangre. El problema de cáncer de mama en la mama izquierda, en gran parte y en la mayoría de los casos, se debe a un problema con otra mujer de tu línea sanguínea. Y en la mayoría de los casos es la madre o la hermana, siendo la principal causa la madre. Nadie es perfecto y hay veces que hay rencillas y hay veces que hay situaciones muy difíciles con madres que han cometido muchos errores o que han abandonado, que maltrataron a sus hijos o que, mira, hay tantos casos tan diversos que se forma realmente un gran rencor en el corazón de esa mujer. Fue muy lastimada, una mujer muy lastimada por su madre. Desarrolla cáncer de mama. Cuando esta mujer es ministrada, el cáncer se va. El doctor Wright, en otro tema, el doctor Wright habla acerca, por ejemplo, de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, en su mayoría, los casos que él ha atendido se deben a personas, en su mayoría hombres, que tuvieron falta de padre y específicamente falta del afecto paternal. Fuimos hechos para recibir afecto. Tenemos manos y tenemos brazos para abrazar, para acariciar. Somos personas táctiles. Tú sabes que hay personas que, de modo circunstancial, si se incrementa la presión arterial, un buen abrazo baja la presión arterial. Pero hay personas que crecieron sin un padre por igual muchas situaciones en la vida que se pueden presentar. Crecieron sin un padre. O a veces las personas crecieron con un padre presente pero ausente emocionalmente. Es lo mismo que crecer sin un padre. Una de las causas espirituales, una de las raíces espirituales de la diabetes tipo 2 fue la falta de un padre, la falta del rechazo de ese padre. A veces hay padres, pero rechazan. Si hubo un embarazo fuera del matrimonio y esta mujer se embaraza y quiere tener al hijo, pero el papá dice, no, yo a este chamaco no lo voy a tener, porque no. Ahí hay un rechazo. ¿Sabes? El bebé siente las cosas. El bebé puede no entender, puede no razonar las cosas como un adulto, pero el espíritu del bebé recibe todo. Es por eso que también en muchos casos de homosexuales,
Muchos homosexuales dicen es que así nací. No hay nadie que haya nacido así, porque todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y Dios creó, y si tú lo ves en Génesis, varón y hembra los creó. No creó confusiones, no creó mezclas, no creó nada, porque ahora ya hay quienes son nada. No, Dios creó hombre y mujer. Pero hay casos diversos. Por ejemplo, hay un caso que escuché recientemente que la mamá había dado a luz en un sanatorio público donde hay muchas camas en el mismo lugar, y resulta que todas las madres de ese lugar habían tenido niña y ella había tenido niño. ¿Y sabes lo que dijo la mamá? ¿Por qué todas tuvieron niño y yo niña? Allí comenzó un rechazo en ese niño. Ese niño va a hacer todo lo posible por agradar a esa madre. Resulta que este niño desde muy pequeño comenzó con moditos y con atracción hacia su mismo sexo, hacia los hombres. Y después, claro, que el diablo le empezó a acercar amistades y cosas que no, vio escenas feas en una persona de su familia, y eso también sembró en él un espíritu de homosexualidad, hasta que el Espíritu Santo, muchos años después, y después de haber caído muy bajo en su vida, hasta drogadicción y prostitución, el Espíritu Santo le revela, finalmente él cede ante Dios y se rinde ante Dios y le dice, por favor, necesito tu ayuda, y el Espíritu Santo en ese momento activa la ayuda y le recuerda esto de la mamá. Ahí entró. El bebé capta todo. Capta absolutamente todo. Nadie nace así. Nadie nace así. Hay un rechazo desde el vientre. Cuando hay, por ejemplo, el doctor Wright habla acerca de problemas en la tiroides, da algunos ejemplos y diferentes tipos de problemas en la tiroides, pero una de las causas principales, raíces principales de los problemas en la tiroides es el perfeccionismo, es intentar. Yo tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo que luchar, tengo que hacerlo en mis fuerzas. Yo ya no tengo fuerza, pero yo tengo que hacer. Perfeccionismo, e incluso cargar, ponerse sobre sí las cargas que no te pertenecen. Y da el ejemplo, por ejemplo, de una intercesora. Esto, por favor, pongan mucha atención los intercesores, porque incluso me parece que Cindy Jacobs, en alguno de sus libros de intercesión, que puedo enlazar aquí abajo, habla acerca de la importancia, incluso también Benny Johnson en El Intercesor Feliz habla de la importancia de dejar las cargas. Como intercesores tenemos cargas muy fuertes, y no solamente son personas, o sea, todos tenemos una vida y todos tenemos cargas, pero resulta que llega gente con otras cargas de su vida. Llegan situaciones, llegan cargas. Si tú eres un intercesor mundial, hay cargas porque el mundo cada vez, la lucha espiritual cada vez está más fuerte en el mundo, y las cargas políticas y las cargas financieras y las cargas sociales están muy fuertes. Hay una batalla demoníaca en las naciones de la tierra, y como intercesores nos cargamos. Como intercesores necesitamos aprender a, ok, me pones esta carga, Señor, oro por ella y te la dejo. Yo no la quiero cargar, y te voy a explicar por qué. Esta intercesora era una mujer de oración, era una mujer que oraba por mucha gente, que la gente se acercaba a ella por oración, y ¿sabes qué pasaba? Ella se cargaba con las situaciones. Y si había una persona que en dado momento no podía superar estos problemas, que no podía tener una victoria, que no podía avanzar, ella se echaba sobre sí esa culpa. Es que no, a ver, yo no le di el consejo correcto, se echaba toda la carga. Pero nosotros no estamos diseñados para cargar las cargas de otros, y ni siquiera las nuestras propias, porque dice el Señor nos instruye a dejar nuestras cargas e intercambiarla por la suya, que es fácil, que es ligera. Su yugo es fácil, ligera es su carga. No podemos ni siquiera cargar con lo nuestro propio. Esta mujer se cargaba con todo. Y resulta que cuando ella empieza a cargarse con todo, su cuerpo se empieza a descomponer. Y su tiroides se empieza a descomponer. Y empieza a tener problemas de tiroides. Cuando ella es liberada y cuando ella entiende esto y le entrega todo a Dios y se arrepiente por haber cargado todo eso, ella es liberada. Por ejemplo, muchas de las enfermedades autoinmunes
comienzan con autorrechazo. Hay muchas veces que el divorcio de un padre, el enemigo engaña a un hijo diciéndole, por tu culpa se divorciaron tus papás. No se divorciaron, como mencionamos anteriormente, no se divorciaron por ellos, se divorciaron por ti. Entonces viene un autorrechazo. Se fue mi papá, mi mamá, porque yo soy un tonto, porque yo no la hago, porque no soy bueno en los deportes, porque no soy buena en la escuela. Esas son las mentiras que el diablo les dice a los niños y se empiezan a crear un rechazo y hay un autorrechazo. Las enfermedades autoinmunes son el cuerpo se rechaza a sí mismo. El cuerpo se rechaza a sí mismo. Pero llega un momento en que el cuerpo no sabe que se está rechazando a sí mismo y se está destruyendo a sí mismo. El sistema inmunológico se destruye a sí mismo. Entonces, llega un momento en que el cuerpo no está captando esto y el cuerpo piensa que lo que le hace daño es lo de alrededor, es todo lo que le rodea. Ah, es que me hace daño el árbol, es que me hace daño el polvo, es que me hace daño la tela, es que me hace daño mi propia piel, es que me hace daño salir. Cuando resulta, y me hace daño tal alimento, esto es muy importante, y me hace daño tal alimento, no puedo comer alimentos. Entonces la gente empieza a reducir la lista de alimentos que puede consumir, que en muchos casos son alimentos sanos que Dios nos dio para nutrirnos y para comer. Empieza a ahorcar. Esto es puramente demoníaco. Empieza a ahorcar. Cuando el problema se encuentra aquí adentro. El problema se encuentra aquí adentro. Hay un autorrechazo. Hay un rechazo inicial y hay un autorrechazo. Muchas o gran parte de las enfermedades autoinmunes se generan en un rechazo, autorrechazo e incluso un espíritu de temor. No, dice el Dr. Wright, no temor a las arañas, un temor mayor, un temor que muchas veces está por ahí escondido. Cuenta el caso, por ejemplo, de una señora, era una esposa de pastor a la que habían ministrado. Y nada, habían orado, tratamientos, nada. Esta mujer ya no podía salir. Ella ya no podía salir. Y de pronto el Señor, este es uno de los versículos, el Señor le da un versículo acerca de los huesos, mientras va de camino hacia esta persona, hacia ministrar a esta persona, y Él le dice, Dios, pero ¿por qué me estás dando un versículo acerca de los huesos? ¿Qué tiene que ver los huesos con la alergia que tiene esta mujer? Tenía alergia a todo, ya no podía salir de su habitación. No era esposa de pastor, era otra persona. Ya no puede salir de su habitación. ¿Qué tiene que ver? Te pedí que me dieras qué es lo que pasa con esta mujer. Pues resulta que Dios le seguía dando los huesos y los huesos y los huesos. Versículos acerca de los huesos. En el hueso se encuentra la médula ósea. La médula ósea está encargada de producir el sistema inmunológico, todo esto que nos defiende. Los médicos lo explican con términos mejores que los míos, obviamente. Pero ahí se encuentra lo que nos defiende contra los virus, contra las amenazas a nuestro cuerpo. Ella tenía que ser sanada, pero resulta que ella tenía un rollo, un asunto de autorrechazo, de cosas que habían pasado en su vida. Y cuando ella es ministrada de este autorrechazo, el Señor la toca, el Señor la sana. Y ese día, después creo que fueron como, no sé si 3 días o fueron varios días de administración, el doctor y ella. Y el último día ella fue sana y dijo, voy a salir. ¿Qué tal si vamos a comer? Ella no había salido a comer en mucho tiempo. No había salido de esa habitación en mucho tiempo. Salieron, no pasó nada. Comieron, no pasó nada. Ella fue sanada. Esto es a muy grandes rasgos lo que habla el doctor Henry Wright, que lo explica magistralmente porque te va llevando paso a paso, primero a cómo funciona espiritualmente las mentiras. Como te dije, más del 90% de las enfermedades tienen una raíz espiritual. Y la raíz espiritual de todas estas enfermedades comenzó en la mente. Las enfermedades comienzan en la mente. Cuando recibimos, aceptamos, acogemos y nos creemos las mentiras del diablo. Temor, ansiedad, fracaso, frustración, ya no hay futuro, ya perdiste, te vas a quedar en la calle,
1000 cosas. Cuando tú aceptas esa mentira y tú la coges, cuerpo toma la señal y empieza a dar señales. La homeostasis se descompone y tu cuerpo te dice, no puedes aceptarte, te tienes que autorrechazar, no solamente alergias, rechazos de riñón. Hay muchos casos de ellos que se albergan en autorrechazo. Tu cuerpo se empieza a descomponer porque somos hechos espíritu, alma y cuerpo. Después el Dr. Wright te explica cómo funciona tu cerebro, cómo sucede el proceso de la mentira en tu cerebro. El Dr. Wright explica muy claramente el proceso de la mentira en nuestro cerebro, porque tiene un proceso, porque resulta que el diablo es astuto. Y hay todo un proceso en el que va pasando filtros tras filtros tras filtros que pasa una mentira. Y es por eso que es necesario detener las mentiras a la primera con la palabra de Dios. Y por eso es necesario llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, para tener una palabra, la palabra exacta, el versículo exacto, la palabra de Dios, para decirle, no, sabes que Satanás no, porque Dios tiene planes de bien y de bendición para darme un futuro y una esperanza, así que no me voy a quedar solo, no me voy a quedar huérfano, no me voy a quedar pobre, no me voy a quedar desamparado, porque Dios tiene esto, para combatir las mentiras del diablo. Y después explica algunas enfermedades, de dónde vienen, por qué vienen, lo explica muy profundamente. Hay otros libros que te quiero recomendar de él, como El Camino Más Excelente, que ese sí está en español. Es un libro que habla también de esto, porque el subtítulo es Senderos de la Salud Integral, Raíces Espirituales de la Enfermedad. El Dr. Wright además tiene otros más específicos de, por ejemplo, las raíces de la presión alta, presión arterial alta, las raíces de la diabetes, exponiendo las raíces de la diabetes, entre otros muy interesantes. Las raíces, exponiendo las raíces, este está muy bueno, las raíces de las enfermedades autoinmunes. Y porque esto lo recomiendo para intercesores, para personas que están en el ministerio profético, para intercesores y gente de oración, porque se acerca a nosotros muchas personas a orar. Oye, es que tengo esta enfermedad, oye, es que tengo esto, mi papá tiene esto. Y podemos orar por la enfermedad, pero muchas veces no es suficiente, porque hay hombres fuertes, porque hay estas cosas arraigadas que tienen una causa espiritual y necesitamos erradicar la causa espiritual por la cual vinieron todas estas cosas. Qué mejor ir a la raíz y orar por la raíz, y tenemos que conocer estas cosas como intercesores, como gente de oración, como gente profética y como hijos de Dios. En general, necesitamos conocer esto. Me atrevo a decir que el 100% de la población tiene una enfermedad. Y la gente aprende a vivir con la enfermedad. Y no estamos diseñados a aprender a vivir con la enfermedad, no. Porque además una enfermedad te mina finanzas, porque tienes que estar gastando en médico, tienes que estar gastando en medicamentos. Eso drena tus finanzas, eso no es bendición. Queremos ser un pueblo sano, queremos ser personas sanas. Y para ser personas sanas no basta con comer bonito, que es importante, comer bien, comer sano es importante, pero también es importante cuidar el aspecto espiritual, ver con el Espíritu Santo de Dios qué pasa, cuál es la raíz, dónde empezó esto. Más si tienes una familia o si conoces familias o en tu familia tienen estas cadenas, todos diabetes, todos muertes tempranas, todos alcoholismo, todos depresión, todos lo que sea. Hay cadenas y esas cadenas se tienen que romper. ¿O tú quieres vivir así? ¿Quieres morir como murió el abuelo? No quieres, tú no quieres esto. Tienes que ser liberado y tienes que ser sanado. Y este es un libro muy bueno. El Espíritu Santo le da una revelación impresionante al Dr. Wright. Entonces te recomiendo este libro, Exposing the Spiritual Roots of Disease, Powerful Answers to Your Questions about Healing and Disease Prevention. Exponiendo las raíces espirituales de la enfermedad, poderosas respuestas para tus preguntas acerca de sanidad y la prevención de la enfermedad, que lo puedes conseguir en Amazon o en cualquier, incluso librería en línea. Espero que esta recomendación te haya servido. Si ya lo leíste, por favor, comenta cómo te pareció, y si lo lees después, ponme un comentario. ¿Qué Dios hizo en ti? ¿Qué te reveló? Y
vamos a esperar testimonios de sanidad. Muchas gracias por ver este video.